Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos profe. días, profe. Buenos días. La siguiente semana vamos a hacer la revisión de la pruebita. Por ahí hay alguna pregunta que no está bien calificada de forma automática y necesito más tiempito para poder calificarlas. La prueba práctica, ¿sí? Entonces, hoy día vamos a continuar con nuestras clases. Vamos a ver. Vamos a conocer entonces las estructuras de control. Habíamos visto ya, ¿cierto? El if, el else. Ya, teníamos estructuras secuenciales, ¿no es cierto? Sabemos que todo programa en Java está integrada por una secuencia de instrucciones que vamos colocando una a continuación de la otra y se ejecutan en ese orden. Entonces hay que tener muy en cuenta esto a la hora de generar programas o de evaluar un programa, el orden en el que se están ejecutando las sentencias. Luego tenemos las estructuras de selección, que ya las conocemos algunas de ellas, al if, ¿no es cierto?, que nos ayuda a evaluar una condición, if-else, para que si esa condición es verdadera se va por el if, y si es falsa se va por el else, si queremos ejecutar alguna instrucción. Y tenemos el if-else-if, que es una especie de if anidado dentro del else, es decir, que una vez que no cumple la condición del primer if, evalúa la condición que se encuentra dentro del else para ver si cumple esa condición y ejecutar nuevamente ahí un if-else anidadito. Y tenemos la última instrucción de selección que la vamos a conocer el día de hoy, que se llama el switch. Switch que realiza una selección, ¿no es cierto?, entre varias acciones distintas. Vamos a conocer nuestro switch case, que Java tiene esta instrucción. Bueno, aquí tenemos un pequeño resumen del if-else, ¿no es cierto? A nivel de diagrama de flujo, cómo funcionaba. Tenemos el if que entra a evaluar una condición, si es verdadero ejecuta un bloque, si es falso ejecuta un bloque. Tenemos un ejemplo, si el promedio es mayor que 10.5, ¿no es cierto? Esta es la condición, promedio, la estructura condicional es el if. Las secuencias que se ejecuta de instrucciones cuando la condición es verdadera, el else y la secuencia de instrucciones que se ejecuta cuando la condición es falsa. Tenemos el if, ¿no es cierto?, donde se vuelve a evaluar una condición dentro del if, y tenemos las secuencias para el verdadero y para el falso. Ahora nuestro switch se parece en algo al if, porque igual es una instrucción de selección, ¿no es cierto? Entonces tenemos la palabra reservada es el switch, luego tenemos una variable a comparar, es el nombre de una variable, ¿sí? Aquí no va una condición, sino va una variable. Y luego tenemos seguido de case, case es una palabra reservada también, y vamos colocando los valores que la variable que coloquemos en el switch puede tomar, ¿sí? Y cuando efectivamente esta variable que vamos a colocar aquí cumple con ese valor, es igual a ese valor, se ejecuta un conjunto de instrucciones, ¿cierto?, que podemos colocar ahí, hasta que encuentre esta palabrita reservada que es el break. El break nos obliga a salir del switch. Entonces se sale del switch y deja de ejecutarse todo lo que se encuentre debajo. El switch tiene esta otra palabrita reservada también, que es el default. Significa que yo puedo colocar muchos case, un case con un valor, un case con otro valor, y el default es si no entró en ninguno de estos case, por defecto, por default, que es también una palabra reservada, entra a ejecutar este conjunto de instrucciones, igual necesita un break y se sale. Esta es la estructura, ¿no es cierto?, del switch. Vamos a verle cómo funciona. Vamos con este ejemplito, ¿no es cierto? Dice que el switch es como cruzar la puerta correspondiente. Digamos que te hacen una pregunta y te dice cuántas monedas tienes en el bolsillo. Dependiendo de cuántas monedas tenga, será por la puerta por la que entres. Digamos que el switch es evaluar cuántas monedas tienes. Y el case es el case 5, el case 8, el case 11, el case 15, el case 20 y el case por default, que serían todas las que no entraron dentro de estos cases, ¿sí?
Entonces, aquí tenemos el ejemplo, tenemos la variable monedas declarada de integer es igual a 5. Y el switch colocamos la monedas, la variable, porque es lo que vamos a evaluar. Entonces, cuando monedas sea 5, 8, 11, 15, 20 o por default. Será como entrar por una de las distintas puertas. No puedes entrar por más de una, ¿no es cierto? Entras solo por una. Ese es el símil más o menos para entender cómo funciona el switch case. Muy bien. Disculpe una pregunta. Dígame. ¿En default se dejaría como vacío siempre o no? Sí, el default no tiene para colocar un valor a evaluar. El default se va a ejecutar siempre que no cumpla, no se haya entrado por ningún case. Si no entró por ningún case, por defecto, entra a ese. Listo, Inge, gracias. ¿Alguien más quería preguntar algo? ¿No? Listo. Continuemos entonces. Veamos un ejemplo del switch. Una vez que se abre la puerta, nos dice dentro de cada habitación se ejecutan acciones distintas. Igualito, ¿no es cierto? Una vez que usted ingresa por el case correspondiente, va a tener un conjunto de acciones que puede ejecutar, ¿no es cierto? Distintas acciones. Puede ocurrir, Java no le va a dar ningún inconveniente si usted coloca, por ejemplo, el case 5 y no coloca un break al final. Lo usual es que después de colocar el case, el valor, ejecutar un bloque de instrucciones, coloque un break para que se salga de ahí. Pero Java no le va a dar un error si usted coloca esto y no pone un break. Pero ¿qué es lo que va a hacer Java? Va a entrar por el case 5 porque efectivamente la variable tenía un valor de 5, ejecuta esta instrucción, ejecuta esta otra y continúa ejecutando las de abajo hasta encontrar un break. Si no encuentra un break, sigue ejecutando esta, va a ejecutar esta, hasta que encuentre un break. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con eso. Si se nos olvida colocar un break, posiblemente se nos ejecuten todas las acciones que están dentro del switch. Ahora, si queremos que funcione así, pues es una buena forma de implementarlo. Inge, disculpa una pregunta que le quería hacer. ¿Y si en vez del break pongo un return, me sale error o no tiene, o no pasa nada? Te va a dar un error. El return solamente se coloca cuando quieres retornar de un método. ¿Sí? Si no, el return es como salir del procedimiento y si estás dentro del main, por ejemplo, y colocas ahí el switch case y colocas un return, se va a salir del programa. ¿Sí? No es lo mismo. El break te va a sacar únicamente del switch. Dicen una cosa, después de billetera dice siempre más igual. Eso es mayor o igual. No, es una asignación, es un operador de asignación que lo que hace es primero sumarle a la billetera el valor que tenía, le suma 18 y luego le asigna. Igualito en el caso del menos igual. Lo que hace es al contador su valor actual, le resta 5 y le asigna ese valor, es decir, le deja con el valor con el nuevo valor que tienes. Son los operadores de asignación. ¿Sí? Profe, una pregunta. Dígame. O sea, nosotros somos o sea, nosotros que programamos, sabemos sabemos cuántos casos queremos que queremos que se nos ejecute hasta que nosotros pongamos el break. Así es. Ya, eso no me da. Ya. O sea, Oye, ¿cuántas? profe, una pregunta. Dígame. O sea que en el primer case se va a ejecutar. En el segundo case se ejecuta, pero ahí se cierra. Y ya no se ejecuta el tercero. Así ¿Así? es. Ajá. Y de hecho, cuando el valor de las monedas sea igual a 5, se va a ejecutar 6 instrucciones. La primera, imprimiendo está dentro de la habitación número 1. La segunda, incrementando la billetera en 10. La tercera, decrementando un contador en 5.
Luego se va a imprimir, está dentro de la habitación número 2, aunque haya tenido el valor de 5. La billetera se va a incrementar en 18 y el contador se va a restar en 3. Encuentra el break y se sale. Cuando, por ejemplo, la moneda tenga un valor de 8, entra solo por el case de 8 y ejecuta estas 3 instrucciones, encuentra el break y se sale. ¿Sí? Pero en el caso del 5, como no está puesto aquí un break, lo que va a ocurrir es que se ejecute todas las instrucciones hasta que encuentre un break. Si el 8 tampoco tuviese un break, se va a ejecutar las 9 instrucciones hasta que encuentra un break. Así funciona el switch. Algunas veces esto nos servirá para hacer alguna funcionalidad que queramos que funcione así. Quiero que se ejecute lo que tenga cuando es el 5 y el 8. Otras veces no, será un error de código en el que no colocaste el break donde debías, un error de omisión. Pero en todo caso lo importante es conocer cómo funciona el switch. No te va a dar un error esto, te va a permitir y así es como se va a comportar. Ya, profe, gracias. Ya, a ver, vamos a colocar las actuaciones. ¿Quién más participó? Yo le hice la pregunta del return. Ajá. Random hasta dice. Random, aquí estás. ¿Listo? ¿Alguien más? Yo a mí, creo profe. que Freddy Tapia. Tapia. Muy bien. Yo con el más menos, Ajá. nada más. Muy bien. Profe, Javi. Ajá, ¿cuál es tu apellido? Jami. Muy bien. Padilla Aquí. también, Inge. Padilla. Muy bien. Ahí está. Yo también, Inge, Kevin, sin bañeca. Sin baño. Listo, Kevin. Gracias. Muy bien. Entonces, continuemos. Dígame. También se puede hacer case anidados. Sí, por supuesto, sí hay cómo hacerlo. ¿Tu apellido? ¿Apellido? Igual. Discúlpame, no te escuché bien. Gracias. Ya. Muy bien. Entonces, hablemos un poquito del default. El default, por lo general, suele estar cerca... Inge, una pregunta. dígame. ¿Se podría poner un if dentro de un case? Sí, claro. Ah, ya. A ver, estamos hablando del default, ¿es cierto? Tenemos el default y por lo general suele estar al final de nuestro switch, porque en general queremos que si no cumplió ninguna, si no entró por ninguna de estas puertitas, ingrese por la puerta de default. No es obligatorio colocarlo. Si no queremos, no lo ponemos, obviamos colocar el default y no se va a ejecutar ninguna acción por defecto. Pero si es que sí lo colocamos, en general lo podemos poner al final para que si no se evalúa ninguna de las condiciones, entre por el default y nos imprima un bloque de instrucciones. Y luego ya vamos a encontrar la llavecita del final del switch. Entonces no es que el default, aunque no tenga break, por lo general se coloca, pero si no tiene break no es que va a seguir ejecutando el resto de instrucciones, sino que ya finaliza con la llavecita del switch y ahí, hasta ahí se ejecutó el switch. Y luego ya se van a seguir ejecutando el resto de instrucciones que se encuentran fuera del switch. ¿Sí? Dice, si colocas la palabra reservada default, los valores de la variable que no sean iguales a los valores del case tomarán el camino de default y ejecutarán sus acciones hasta salir del switch. Muy bien, así funciona. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Sí? Dice, pague exacto el valor de cada puerta. Caso contrario, tome la puerta número 5. Entonces tenemos un switch de las monedas, ¿no es cierto? Tenemos el case 5 para ingresar a cada una de las habitaciones y tenemos el default. Por defecto va a ingresar a la habitación 5 y tenemos una instrucción que se ejecuta fuera ya del switch y tendríamos
la estructura completa del switch, ¿no es cierto? Cuando vemos el diagrama de flujo del switch, pues también empieza un cuadradito, ¿no es cierto?, para decir cuál es la variable del switch que vamos a evaluar. Y con los rombos colocamos el case respectivo, case 5, case 8, así, ¿no es cierto? Y el false va para abajo, ¿no es cierto? Es como si tuviéramos una cantidad de ifs ahí anidados, y si es que se cumple, tenemos las instrucciones del true, ¿no es cierto? Instrucción 1, 2, 3, y tienen un break al final, un break, la instrucción por defecto, y la instrucción que está justo debajo del switch case sería lo que se sigue ejecutando después. Entonces este es el diagrama de flujo de un switch. Si usted ve algo así, tiene que programarlo mediante un switch. Aquí tenemos otro ejemplo de un switch, ¿cierto? Tenemos aquí un escáner, ¿no es cierto? Un teclado. Tenemos, introduzca el día de la semana con un integer, nextInt. Y tenemos el switch con esa variable num semana. Entonces, si es 1, imprime lunes, si es martes, miércoles, así, para los 7 días de la semana. Y por defecto le dice el número de semana no válido. ¿Sí? Es un ejemplo del uso del switch, ¿no es cierto? Cuando nosotros sabemos qué valores podría tomar, podemos predecirlos con una instrucción switch case, ¿no es cierto? Y para hacer acciones dependiendo de qué valor tome esa variable. Acá tenemos otros ejemplos, dígame. Tenía una pregunta. Entonces, el switch sería parecido como a tener varios ifs anidados, sino que sería como una forma más ordenada de tenerlos, ¿no? Así es, una forma más ordenada y más clara, ¿no es cierto? Nos queda más clarito qué instrucciones se ejecutan en el 1, en el 2, en el 3, así. Pero sí, por eso es una instrucción de selección similar al if, porque su funcionalidad es más o menos parecida. Parecería una agrupación de muchos ifs en un switch. Muy bien, acá tenemos otro ejemplo. Podemos hacer esto, colocar un case. Cuando moneda sea igual a 5, a 10 y a 15, ejecute estas instrucciones y un break. Cuando sea 20, estas, y por default, estas, ¿sí? Esto también es válido. ¿Sí? La forma de leerlo sería cuando monedas toma el valor de 5, 10 o 15. Sería como poner un O aquí. Ingrese a esta instrucción. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo con una variable de tipo string. Entonces preguntamos cuando el nombre sea Paco, ejecute esto. Cuando podemos, en el caso de strings, colocar esta composición, ¿no es cierto? Donde primero va a evaluar, va a sumar estas dos strings y va a ver cuando nombre sea Miguel, va a ingresar por aquí. Cuando sea Antonio, ingresa por aquí y por defecto hace esto. Esto también es válido. Tenemos variables numéricas y variables string también se puede colocar dentro del switch. Y hasta ahí tendríamos con el switch. El switch no puede recibir variables, por ejemplo, dobles. No podemos evaluar en el switch dobles. En general evaluamos números, caracteres y strings. Eso sí nos permite evaluar dentro de nuestro switch. Muy bien, habían unas 3 preguntitas que hicieron. ¿Quiénes? Andrade Kevin. Muy bien. ¿Quién más? Byron Lema. Profe, yo tengo una pregunta. Diga. Y en caso de una prueba, ¿usted cuál nos recomienda? ¿Utilizar el if o este switch? ¿Cuál es más conveniente o cuál es más rápido de usar? Según su criterio a la hora de una prueba. A la hora de una prueba no se valora si usó un switch o un if, cuál de los dos era más, cuál era mejor. Y como sabemos, todas estas instrucciones son como herramientas que tiene el programador para resolver un problema. Cómo usarlas, cuál le parezca mejor, cuál se adapta mejor a
al escenario que tiene, eso es lo que determina cuál utilizar, ¿cierto? Si es más claro el código así, o si yo tengo, por ejemplo, variables dobles y quiero utilizar un switch, no puedo, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor es más conveniente, pero aquí yo puedo evaluar solo una variable. Pero si tienes la evaluación de 2 o 3 variables, pues necesariamente tendrás que usar un if. Pero son herramientas, ¿sí? Herramientas que tú utilizas el rato que las necesites. Necesitas conocer cómo funcionan. El rato que tienes un problema, tú puedes decidir entre todas las herramientas que vamos conociendo. Ya conocimos el if y sus variantes y ahora el switch. Entonces tú decides cuál se acopla mejor al problema que tú quieres resolver. En programación no existe una forma única de resolver un problema. Existen varias formas, por eso decimos que cada programador programa de una forma distinta, no piensan de forma similar, porque puedes utilizar, no está mal utilizar un if o un switch, cualquiera de los dos casos te va a funcionar perfecto. La idea es que sea funcional, ¿no es cierto? Que no desperdicies espacios de memoria, que no lo hagas más lento de lo innecesario, pero en este caso ni el switch y el if tienen el mismo tiempo de ejecución, no es que ninguno de los dos es más eficiente, utilizan la misma cantidad de memoria, entonces no hay diferencia como para preferir uno o el otro, sino es cuál se adapta mejor a tu caso. ¿Apellido? Ya, profe, listo, gracias. ¿Apellido? Anhelo Alexander. Muy bien, Inge, yo tengo una pregunta. dígame. Entonces, suponiendo llegado que el caso en vendría, si es que utilizo un código... switch, ya no utilizaría el if, o si utilizo el if, ya no utilizo el switch. Así sería, pues, o sea, si ya, o sea, tienes que hacer un paso de tu programa, ¿no es cierto? Entonces tú decides cuál usar. Si usas el if, obviamente, y luego usas el switch, estás haciendo dos veces lo mismo que quieras hacer, lo cual estaría mal, ¿no es cierto? Entonces, obvio, utilizas uno o el otro, pues dependiendo de cada instrucción que tengas en tu programa, ¿no? ¿Sí? No es como que si ya uso el if, no use switch. Es como pasitos, pasitos para ejecutar tu programa, para conseguir un objetivo, ¿no es cierto? Una funcionalidad. Y en cada pasito tú sabes qué quieres usar un if o un switch, ¿no es cierto? No podrías usar los dos a la vez, porque estarías haciendo dos pasos y probablemente no es lo que quiera hacer tu programa. ¿Listo? Ahora sí a la otra persona. Sí, profe. Suponiendo que en ese código de Miguel, o sea, si es que no, si es que evaluara y no entrara en ninguno de los casos, me imprimiría pantalla solo lo que dice default, lo que es habitación 4, o también lo que estaba afuera de las llaves que dice fuera del switch y de las habitaciones. El switch inicia en donde empieza la llavecita y finaliza aquí. ¿Ya? Entonces solo me evalúa el imprimiría- nombre, te evalúa el default, te imprime el default y luego ya finaliza el switch y va a ejecutar cualquier instrucción que esté más abajo, ¿no es cierto? Ya. Entonces siempre se va a ejecutar esto, en este Ya. ejemplo. Sí. ¿Ya? ¿Apellido? Loya. Yo, Licen, yo tengo mi duda. O sea, por ejemplo, el switch es como para es para elegir una opción definida, ¿verdad? La que nosotros definamos. Pero ¿se pueden elegir, no sé, varias opciones? No, te va a entrar por una sola. O sea, de ahí no para hasta que, o sea, el comando se va a ejecutar hasta que encuentre un break. Así es. O hasta que finalice el switch. Digamos que nadie colocó un break aquí. No hay un break, no hay un break, no hay un break. Digamos que el nombre tenía el valor, como en este caso de Miguel, entra por Miguel y ejecuta desde aquí todito hasta abajo hasta que se finalice el switch. Y luego ya pues finalizado el switch ejecutará el resto de instrucciones que haya colocado debajo. Ok, ya. Gracias. ¿Apellido? Bravo. Me parece que me faltó a un chico colocarle la actuación. Sí, Inge, Trujillo. Muy bien. Entonces, hasta ahí nos fuimos con nuestro switch. Entonces, veamos cómo se comporta ya dentro de nuestro Eclipse.
Profe, ¿será que lo podemos hacer nosotros? Claro que sí. A ver, ¿quiere compartir? Yo dejo de compartir. Ok, ya, yo comparto. Déjenme un momentico. A ver. Eclipse. Ya. ¿Ya se estaba viendo? Sí, ahí ya se puede ver. Créate una clasecita main. Ok. Vamos a ponerle ahí. Muy bien, entonces hagamos el switch para los días de la semana. Justo el ejemplito que teníamos en la presentación, ¿cierto? Leemos una variable numérica por teclado, ¿cierto? Y dependiendo de cuál día de la semana sea, colocamos instrucciones. Numérica, solo. Int. Ajá, podemos ponerle numérica, también podemos ponerle leer un string. Ah, ya. Si quieres hagamos un string ya, para que hagamos algo diferente un poquito por ahí. Se leía... Era entre paréntesis el string, ¿no? No, Era solamente igual. pone punto y coma, exacto, ¿ya? Pero tenemos que leerlo desde teclado. Entonces con escáner. Sí. Ya. Bueno, ahí déjele declarada la variable día. ¿Es cierto? No le asigne el valor de lunes, solo déjele declarada y luego debajito coloquemos un escáner y leamos esa variable. Ya, ya. Ya. Y coloquemos un mensajito a pantalla que diga ingrese un día de la semana. Bien, ahí sí leamos el día. Me parece que era así. Esto. También había que especificar el tipo. El día. Es que ya está declarada arriba, día 1, solo que no tiene espacio. Es día 1 pegadito. Ya. Bien, entonces va a leer el día. Ajá. Leemos el switch, va de día 1. Muy bien. Y abrimos eso. Colocamos el case. Ya. Ahora, el string, esta clase string que acabamos de crearla el día 1, tiene unos métodos interesantes. Por ejemplo, colócale dentro del switch, tienes día 1, coloca punto. ¿Sí? Nosotros podemos utilizar algunos de estos métodos. Creo que algún rato usamos el compare to para comparar, pero ahorita quiero utilizar uno que se llama upper. Lo escribo. Sí, más abajito, ahí está el uppercase. Muy bien, y entonces, ¿qué va a hacer? Lo que nosotros digitemos lunes, la L mayúscula, la L minúscula, todo en mayúsculas o todo en minúsculas, con el to uppercase nos va a transformar lo que digite el lector todo a mayúsculas, de forma que el case, tú le colocas para evaluarle el valor que tome. Entonces, en el case le colocas, por ejemplo, lunes todo en mayúsculas. Entonces, no importa cómo se ingrese el valor del día, ¿no es cierto? Siempre te va a transformar todo en mayúsculas y entonces ahí siempre le vas a evaluar con case lunes en mayúsculas. Ok. Bien, pues colóquele case lunes. Bien, colóquele todo en mayúsculas.
uppercase es para mayúsculas, pero entre comillitas dobles. Podemos usar el otro también, que es el to lowercase, que es para ponerle todo en minúsculas, ¿ya? En este caso usamos el uppercase. Ponle 2 puntos, ¿cierto? Esa es la instrucción. Case, el valor que esperamos que tome la variable día 1, ¿no es cierto? 2 puntos. Y luego allí un conjunto de instrucciones, podríamos imprimir a pantalla un mensajito que pueda decir hay que estudiar o hay que ir a la universidad o alguna cosa así. Ok. Ya, ahí necesitamos colocar un break. En este caso, coloquemos break después de cada case. ¿Listo? Ahí el case para el martes. Coloquémosle alguna instrucción para el martes, no sé. Con el print se te va a imprimir a continuación, ¿no? Ingresa el día de la semana, lunes, pero bueno, no hay problema, imprimámosle así. ¿Cómo decía usted? ¿Qué yo había que hacer? Es que el print te va a dejar ahí y no estás poniendo como que un enter luego del mensaje, entonces lo mejor sería colocar un print ln. Eso. Ya. Coloquemos un case sábado, por ejemplo. Break, punto y coma. Epa. ¿Qué está pasando? Okay. Sábado. Vamos al parque o vamos a jugar o vamos a hacer deporte. Vamos al parque. Muy bien. Y coloquemos un default, un break y luego un default. Por defecto, trabajemos. Punto y coma al final. Muy bien. Ahí le puedes ejecutar. Proceder. ¿Pero es que dice que hay un error? No, lo que nos dice es que como tienes un solo proyecto P1 y ahí tienes muchas clases, P1 tiene un error, por ejemplo, funcionamiento de la está en rojito, entonces eso es lo que te está diciendo. Pero digamos que más o menos para cada cosita que haces deberías crear un proyecto con solo sus clasecillas, así ese proyecto se compila solo esas clases. Eso es lo que te estaba diciendo. Pero como solo estamos ejecutando este prueba switch que tiene un main, solo ejecuta esta parte, no usa el resto de código, no hay problema. Habíamos quedado que pusiera lo que pusiera, después se iba a imprimir en mayúsculas. Ajá. Sí. Muy bien. Vale. Ejecútele otra vezcita, coloque por ejemplo el miércoles que no está. Sí, por default se fue a hay que trabajar.
Por Profe, ejemplo, tengo una- dígame. usted nos había hablado de que se podía poner case juntos y eso significaba un o no. Sí, así es. Por ejemplo, podemos colocar en el case del sábado, colócale al lado de case sábado, colócale case domingo. Seguido de los dos puntos. Ajá. Dos puntos. ¿Ya? Y ahí ejecútale y coloquemos sábado o domingo. Sí, entonces ejecute ese. Si le pones sábado también va a ocurrir lo mismo. No, Inge, no hay una una. pregunta. En Dígame. este caso que le puso sábado y domingo, si le ponía por default, no le podía poner dos veces como aquí le puso el compañero. Pero como no te entendí, le ponga por default como O ahorita sea, le claro, poner el default dos veces para el sábado y el domingo. ¿Sí se puede o me va a dar error? poner dos default, no, porque el default, como vemos, no evalúa nada. Entonces dice, si no, el default, ¿cuándo se ejecuta? Cuando no se ejecutó ninguno de los case que tienes antes, ¿sí? Entonces, no valdría, ¿cómo le vas a poner dos defaults si no sabría por cuál de los dos ingresar? Ya, gracias, Inge, ya lo entendí. Ya. Ya, supongamos ahora que nosotros vamos a colocar debajo del default, coloca un case ahí, case miércoles. Colocarle, por aquí no va a entrar. O sea, que imprima eso que Ajá, dijo. sí, que imprima un mensaje que diga por aquí no va a entrar. Punto y coma. ¿Por qué no va a entrar por ahí? A ver, ejecútale y coloca miércoles. Porque ya estaba por debajo del default. Exactamente. O sea, ¿No? Así, sí ejecutó. No le hizo caso al default. No importa que no es que esté más arriba el default, evalúa el case y solo si no entró, ejecuta el default, no importa que esté más arriba. eso es lo que le iba a preguntar yo antes, que si el default se podía poner como al principio. Para no Ajá, tener... ahí le hemos puesto en el medio y de todas maneras evalúa lo que está debajo del default. Es decir, evalúa todos los cases, ve cuál le coincide y por ahí ingresa. Si no ingresa por ninguno, entrará por el default. Coloquémosle jueves, por ejemplo, ejecútale y probemos con jueves. ¿Después o...? No, ejecútale nomás. Colócale jueves. ¿Sí? ¿Y qué ocurrió? Entró por el default, hay que trabajar, ¿no es cierto? Y luego nos ejecutó el case del miércoles porque no hay un break al finalizar el default. No hay un break. Ajá, tenemos default, hay que trabajar y no hay un break al finalizar el default. Ok. Igual nos va a pasar lo mismo, ¿no es cierto? Le ponemos jueves, por ejemplo, o viernes. ¿Sí? Ajá, porque se ejecuta el default, hay que trabajar y ahí no hay el break. Por eso sigue ejecutando todo lo que esté más abajo. O sea que si tenemos casos abajo del default, debemos también poner un break. Si es que Claro. tuviéramos casos. Sí. Ah, ya, profe. Gracias. Hay que trabajar, muy bien. Sí, como vemos, no es, o sea, Java no nos va a dar un error
si no colocamos un break. Simplemente va a funcionar como está hecho para funcionar, ¿no es cierto? Entra por un case, entra por la puertita. Si no encuentra un break, no encuentra la salida y se ejecuta hasta finalizar el switch. Lo mismo ocurre con el default. Si no encuentra un break, se ejecuta hasta que finalice el switch. Por lo general, el default colocamos al final del switch, entonces no nos preocupamos de poner break porque la siguiente instrucción es finalizar el switch. Sí, pero si lo colocamos arriba en el medio y no colocamos un break, se va a seguir ejecutando todas las instrucciones que estén hacia abajo. ¿Sí? Tampoco es obligatorio colocar el default. O sea, bórrale el default, por ejemplo, y no nos va a dar ningún error. Y pongámosle jueves, que no existe. ¿Sí? Y no ejecuta nada. ¿Sí? No entra por ninguna puertita del switch. ¿Ya? Entonces, eso que nos queda clarito de cómo funciona el switch. Pero mientras no le probemos todas sus opciones, no sabemos cómo se va a comportar. Profe, una pregunta. Dígame. En este caso, sí vale comparar objetos. Por ejemplo, eso del, supongamos que es igual, igual, el o el diferente de igual. No. El switch no evalúa expresiones, es decir, con condiciones, ¿sí? No evalúa. El switch evalúa variables, ¿sí? Súbete para arribita para mostrarnos el switch. En el switch tú le pones una variable. En este caso hemos colocado la variable día 1 y le estamos transformando al día 1 en mayúsculas, en esta misma línea. Primero va a transformar a mayúsculas día 1 y luego va a evaluar el switch. Pero solo puedes colocar allí una variable, no puedes colocar condiciones. No puedes decir si día 1 es mayor que 0, si día 1 está entre 5 y 20, no hay cómo. Pruébale, inténtale, por ejemplo, o hagamos otro ejercicio con otro switch más abajito o en otro programa donde leamos números enteros, por ejemplo. O intenta. Entonces solo vale que lea variables nomás. No vale que compare nada de eso. Así es, porque el switch evalúa la variable que colocas en el switch con los valores que está colocado en el case. Profe, ahí por ejemplo, nos serviría el if. Por supuesto. Ahí el if, ¿no es cierto? Inclusive nos compara rangos o condiciones que nosotros queramos poner. Y también podemos comparar más de una variable a la vez. En el switch solo puedo comparar una variable. En el if yo ya puedo comparar dos variables, más o menos como estuvo la prueba. Comparamos temperatura, comparamos el día de la semana, comparamos si estamos de vacaciones o no, para ejecutar determinadas acciones. ¿Cómo era la prueba que estamos haciendo? Ajá, y vamos a leer un número, por ejemplo. Y con ello, Y con ese número, por ejemplo, digamos que colocamos opciones. Imprimamos como un menucito en la parte de arriba que nos diga, digite 1 para ir al supermercado, digite 2 para ir a la playa, digite 3 para ir a trabajar, ¿ya? Y luego lees esa opción con ese número. Y luego con el switch, ahí tienes el case 1, le imprimes un mensaje que diga, vamos a trabajar. El case 2, vamos a la playa. El case 3, y alguna otra cosa. Así como colocar un pequeño menú con opciones. Dijiste uno para la playa. Ir al supermercado. Supermercado.
¿Y el 3? Y el 3 para ir a trabajar. Ok. Sí, ya dejé todo aquí el número. Ingreso. Después se va a ejecutar aquí el switch. Ajá. ¿Cuáles son las instrucciones? Ahí le pondríamos case 1. No, en este caso esta variable es integer, entonces debes evaluar números. Case 1, 2 puntos. Exacto. Entonces cuando digitas 1 para ir a la playa, no sé, escríbele algún otro mensaje que le diga bienvenido a Tunsupa. ¿Cómo se escribe eso? Tunsupa. S-U-P-A. Ajá. Es el nombre de una playa aquí en Esmeraldas. ¿Cierto? Y le ponemos un break. En case 2. Bienvenido a Supermaxi. Bienvenido a Supermaxi. Y ya. Un break. Y case true. Y case 3. De malas te toca trabajar. Break. Y por default le pondremos una instrucción que le diga opción inválida. Ya. Ya no haría falta ponerle un break aquí, ¿no? No, porque no tenemos ninguna otra instrucción. Ok. Primero lo del web. Y bienvenido a Tunsupa. Opción inválida. Sí, entonces como vemos el funcionamiento del switch facilito. Entonces ya tenemos otra herramienta más que nos puede ayudar a resolver nuestros problemas cuando tengamos que programar algún sistema o algún algoritmo que nos esté impidiendo. Muy Profe, bien. una pregunta. Dígame. Era en la parte donde estaba el día, punto to uppercase. Eso porque por lo que el día 1 sería un objeto en ese caso. Sí, porque es de tipo string y el string es una clase. Entonces, les invito a que le conozcan al string qué clase, qué métodos nomás tiene. Habíamos visto algún rato el compare to para comparar dos cadenas mediante el compare to. Vimos el método ahorita, el to uppercase para transformar todo a mayúsculas. Existe el to lowercase para transformar todo a minúsculas. Tiene el concat que nos sirve para juntar dos cadenas. ¿Sí? Tiene, por ejemplo, el ends with para ver si termina una cadena con algún prefijo que queramos. Nos puede transformar ese string a bytes, ¿cierto? Puede transformar, bájale un poquito, también puede transformarle a otros tipos de datos, bájale, puede transformarle
Pregunta si es empty para ver si está vacío. El length, que nos vuelve la longitud de esa cadena. Este length puede ser mucho para usar. El start with, para evaluar si empieza con algún dato, para obtener un substring, ¿no es cierto?, de toda la cadena que tienes y conseguir una subcadena ahí, de donde empieza, donde termina, cuál es la longitud que quiero tomar. Entonces el string como tal, que si es un objeto, es una clase, nos presenta un sinnúmero de métodos que nos pueden ayudar en muchos casos a hacer algunas actividades. Entonces sería chévere que le investiguen un poquito qué nomás puede hacer el string. Y bueno, en los ejemplos que vayamos usando, los métodos más comunes, vamos a seguirles conociendo. ¿Listo? Chicos, ¿a quién faltaba actuación? ¿Nadie quiere? ¿No? Ya, chévere. Listo, chicos, eso sería todo entonces por el día de hoy. Nos vemos el día lunes de la siguiente semana. Y ojalá ya tenga los resultados de las pruebas para que podamos hacer las revisiones respectivas. Listo, profe. Muchas gracias. Listo, profe, gracias. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Cuídese, profe. Gracias, Nos vemos. Lindsay. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.